Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Vámonos a Salmo capítulo 1, versículo 2. Y la palabra dice así: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, igual que el anterior video, vamos marcando palabras, y yo igual lo marqué aquí en mi cuaderno. Palabras que resaltan mucho para mí, que es primero la ley de Jehová. Ahora, cuando hablamos respecto, igual estuve averiguando de la ley de Jehová, muchos sitios y muchos hacen referencia a lo que son los 10 mandamientos. Y sí, tiene mucha razón que cuando hablamos de la ley de Jehová nos referimos a no matar, no mentirás, no robarás, etcétera. Los 10 mandamientos. Ahora, otro concepto también que le dan a la ley de Jehová es a toda la palabra de Dios. En otra versión hace referencia a la palabra de Dios. Y también es muy cierto, porque nosotros igual cuando leemos la palabra, podemos decir que estamos hablando de la ley de Jehová, porque Dios ha establecido toda la palabra. Ahora, hace referencia de la siguiente manera. Ya sabemos que es ley de Jehová. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora aquí vemos una palabra que es delicia. Ahora, cuando hablamos de delicia, generalmente igual yo lo anoté aquí, es que hablamos de comida, de algo delicioso que hemos probado. Acuérdate de ese plato tal vez, o ese helado que te gustó mucho, o ese plato de comida que es como decir, a mí me gusta mucho el pique, me gusta mucho la sarta, el pollo a la bróster, etcétera. Y para ciertas personas es delicioso. Pero ahora la palabra hace referencia a esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y cuando hace referencia a la delicia, yo lo tomo mucho que hace referencia a que la palabra de Dios es como comida para nosotros. ¿Ya? La palabra de Dios es nuestro alimento. Como seguidores de Cristo, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, cuando vamos alimentándonos de la comida normal, ¿qué pasa? Nos ponemos fuertes, estamos bien. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros leemos constantemente la palabra de Dios, vamos a estar fuertes, vamos a estar felices, vamos a estar, se podría decir, en crecimiento. Entonces aquí muestra que es muy importante alimentarse de la palabra de Dios. Ahora, pero también hace referencia a que debemos deleitarnos. ¿Listo? Porque esa comida, la palabra de Dios, es delicioso para nosotros. Pero uno puede decir, pero la ley de Dios, ¿cómo se hace delicioso? Ahora, yo averigüé un poquito igual. Y igual me preguntaba eso, pero ¿cómo lo volvemos delicioso la palabra de Dios si son mandamientos que debemos cumplir y en qué parte, ¿no? ¿Cuándo se hace delicioso? Como dice en Romanos 13:10, cuando la ley de Jehová se cumple con amor al prójimo. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo, de verdad, estás cumpliendo la ley de Jehová. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido bien ayudando a los demás? Cuando tú has salido y has dado una moneda a esa persona en la calle, ¿cómo te has sentido? Bien. Entonces ahí te estás deleitando en cumplir la palabra de Dios, en leer, en haber leído la palabra y cumplirla. Y ahí también se va cumpliendo esto de deleitarnos, porque sabemos que esa palabra nos ha llenado, que esa palabra se ha cumplido y tal vez una palabra igual que te has recordado te ha bendecido mucho, ahí también te deleitas. Entonces, la palabra de Dios es una comida y es deliciosa. ¿Ya? Entonces, continuamos, ya casi para concluir, dice, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y ahora, aquí hay otra palabra interesante que es meditar. Meditar, ¿qué significa? Igual, si tú tal vez no sabes, yo te animo a que averigües. Yo lo averigüé y dice lo siguiente. Meditar significa considerar, pensar profundamente. Entonces dice, sino que en su ley medita, piensa de día y de noche. Entonces,
¿Esto qué hace referencia? Que nosotros cuando leamos la palabra de Dios debemos ponerle mucha seriedad, debemos darle el tiempo necesario, debemos enfocarnos bastante, pensarlo, ¿no? Como en el colegio, en la universidad, cuando hay un problema grande, ¿qué hacemos? Nos sentamos y lo resolvemos, pensamos, buscamos, analizamos hasta resolverlo. Lo mismo, meditar es pensar. Ahora, tal vez tú estabas leyendo la palabra de Dios por rapidez, tal vez es decir, ya, entonces han dicho que leamos la palabra, entonces vamos a leer, y dice, bienaventurado el varón, y ya, listo, ya terminado, lo cierra, y te vas a hacer tus cosas. No, sino al momento, como dice, meditar, pensar, considerar, otra palabra igual que venía era reflexionar, debes tomarte un tiempo para pensar en la palabra de Dios. ¿Listo? Ahora, algo igual que anotaba aquí es muy importante. Muchas veces le damos más tiempo a lo que no nos alimenta y tal vez no nos va a ayudar mucho. Como por ejemplo las redes sociales, la televisión, en Netflix, no sé, un tiempo de ocio, algo que no nos alimenta. Ahora, en ese tiempo de ocio y todo eso, podemos leer la palabra de Dios, que realmente sí nos alimenta y sí ahí estamos meditando. Entonces, si tú no has estado meditando, poniéndole seriedad a la palabra, yo te animo a que puedas desde hoy hacerlo, meditar, sacarte tiempo. Y para concluir te dejo estos 7, se puede decir, consejos, tips para meditar en la palabra de Dios. Primero, cuando medites en la palabra, cuando leas la palabra de Dios, ora. Luego, lee. Tercero, lee en alta voz. Muy importante, leer en alta voz. Luego, escríbelo, el resumen que has entendido. Luego, 5, vuelve a leerlo. No es que decir, he escrito y ya está, sino volver a leerlo, repasarlo de nuevo. Sexto, repetirlo. Cuando ya has leído, has entendido, repetirlo. Es como decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repetirlo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y por último, séptimo, yo lo he puesto, cumplir. De nada sirve que sepamos mucho y no cumplamos nada. ¿Listo? Ahí es como si todo lo que hemos leído se va al basurero. No vale de nada saber tanto si no lo cumplimos. La palabra de Dios se ha hecho para cumplirse. Ahora, como hemos leído en Salmo 1, bienaventurado el varón, perdón, que se aleja del camino de pecadores, del consejo de malos, y medita en la palabra de Dios de día y de noche. Espero que te haya gustado. Nos vemos al día siguiente en el versículo 3. Muchas bendiciones.